Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Las memorias, en tanto género literario, se definen como un relato parcial de la vida de un autor. Hay libros de memorias de extraordinario valor en los que hallamos vidas inspiradoras, aunque apacibles. Otras nos seducen precisamente porque se salen de lo común. Se trata de personalidades que dejan una huella en la historia, bien sea en la ciencia, el arte o la política. El libro de memoria sobre el que hablaremos hoy ha sido escrito por un hombre que ha sido político, periodista, narrador y poeta. Puede decirse que ha vivido intensamente en tiempos recios. He invitado al programa al autor, amigo a quien admiro y respeto profundamente. Alberto Müller, buenas tardes. Un placer estar en tu programa y por supuesto con la amistad que nos une, pues acentúa esa gratitud, ese agrado por estar aquí. Te doy una cálida, expresada en mi sonrisa, bienvenida a Comentando. Sí. Oye, me he quedado asombrado porque buscando información bibliográfica tuya, pasé por la que se considera la Wikipedia de Cuba, del gobierno cubano, y encuentro lo siguiente, algo allí que se llama Écurret. Y te describe de esta manera, me sorprendió mucho. Alberto Müller Quintana, terrorista de origen cubano, vinculado a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece eso? No, muy poca. Así me recibieron ellos en la Feria del Libro, cuando yo fui a Buenos Aires en el año 14 o 15 a presentar mi libro sobre el Che Fidel. Y realmente repartieron una hoja. Decía, Müller no es escritor, es agente de la CIA y terrorista. Da la casualidad que no soy ninguna de las dos cosas, porque nunca he recibido, ojalá hubiese recibido de la CIA, porque la CIA debe tener sueldos muy altos, ¿no? Seguramente. Y yo llegué a Miami con 25 centavos y todo lo que he hecho, poco, no es mucho, pero lo he hecho trabajando. Y eso lo sabe todo el mundo. Pero bueno, además, terrorista. Y yo, Emilio, esto es casi una confesión. Yo no sé usar armas. Me alcé porque era el jefe de una organización, estuve al frente del alzamiento, pero yo no era, si me das un M1 o una Thompson, yo no sé accionarlas. Entonces, bueno, para el gobierno cubano, soy un terrorista y un agente de la CIA. Cuando yo leía esto, si hay una persona que está lejos del concepto del terrorismo, es Alberto Müller. Oye, recientemente publicaste un libro que vamos a ver en pantalla allí creo que nuestro amigo, alguien lo tiene, Chico, lo ha puesto en un formato bien bonito. Este libro se llama Pobre Cuba y son tus memorias. Hasta ahora, ¿cómo ha sido su recepción? ¿Cuándo fue que lo publicaste? Bueno, lo publiqué el año pasado, lo presenté en la Feria del Libro de Miami, lo presenté en la Feria del Retiro en España, quiero llevarlo a Bogotá el año próximo, en fin. El camino de los escritores no es fácil, pero el libro se vendió muy bien en la presentación en Miami, se vendió muy bien en la Feria del Retiro. O sea, un libro que se ha movido dentro de ser un libro limitado, porque es un libro sobre el tema cubano, o sea, claro, que le interesa a los cubanos. Como dijiste tú, el libro de memoria es un libro parcial, es un libro que tú cuentas las cosas que más te parecen importantes, las cosas que más te duelen, inclusive algunas cosas que te duelen no las publicas. Sí. O sea, tienes esa opción. La memoria es un libro muy peculiar, y yo te diría que yo no volvería a hacer un libro de memoria ni aunque me lo paguen. Bueno, a propósito de ello, tiene que ver con esto que acabas de decir, porque en el prólogo de tu libro, en las palabras introductorias, hablas de que te preguntabas mientras escribías por qué la vida te había puesto en una situación de tanto sufrimiento, ¿no? Pero además después decías que el propio proceso de redacción del libro te había hecho como repetir el sufrimiento. Claro. El libro de memoria, por ejemplo, cuando yo cuento
simulacro de fusilamiento. Un simulacro de fusilamiento te pone frente a la vida. Y tú sabes que la muerte está a 3 segundos de llegar. Y yo padecí un simulacro de fusilamiento. Entonces lo sufrí, porque te estás despidiendo de tus seres queridos, que no vas a ver más. En fin, te estás despidiendo de la vida, de tus amigos, de tu amiga. Si estabas saliendo con un amigo, tenías una novia. Te estás despidiendo de todo. Cuando tú haces el libro, y ahí lo sufrí, esto lo sufrí en el año 61, en abril 21, esa noche preso en la Sierra Maestra. ¿Cuántos años tenías? 21 años. 21 años, ya. ¿Sí? Y entonces cuando hago el libro, tengo que volver a pasar por esa experiencia. Y así, hay experiencias todavía más duras que esta, ¿no? Como la de la zanja de excremento, cosas así, que tú dices, no, es imposible que eso exista en el siglo XX. Ah, no, bueno, pues yo las padecí, y sí existen, ¿eh? Sí existen. Yo he leído tu libro de memorias en 2 ocasiones, bueno, cuando salió y ahora a propósito del programa. Yo decía, Müller cuenta tantas cosas que en realidad necesitaría 2 o 3 tomos para explicar eso, porque son demasiados acontecimientos, por cierto, muy relevantes, que están bien apretados en tu descripción. Por ejemplo, me pregunto lo siguiente: ¿cuáles fueron las influencias fundamentales que tú tuviste desde el punto de vista espiritual, ético, moral, durante tu infancia y adolescencia? Bueno, la experiencia, yo vengo de una familia muy católica y mi madre no solamente era muy religiosa, mi padre también, pero mi madre más, sino además se ocupaba mucho de los pobres, de las obras de caridad y eso. Y las primeras lecturas que yo tuve fue sobre la vida de Jesús, lecturas infantiles. Entonces es un personaje que se pega a mi vida con admiración, o sea, siguiendo un poco la instrucción de tus padres y lo que tú empiezas a leer. Yo desde muy niño soy cristiano y cristiano católico, me tocó ser católico. Si hubiese nacido en una familia metodista, hubiese sido metodista, porque esas cosas son así, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi primera gran influencia en la vida. Son los padres, y mis padres eran muy bien llevados, se querían muchísimo, yo los quería muchísimo a ellos. Entonces es todo un influjo que tú recibes y con el cual estás de acuerdo. O sea, a mí el ambiente de mi casa me agradó siempre. Yo esperaba a mi padre por la tarde cuando llegaba de su consulta y nos sentábamos con él, mi hermano y yo. Mi hermano mayor ya había fallecido. Y nos divertíamos mucho con mi padre, que era un hombre muy jovial, muy simpático. Y mi madre, bueno, era la religiosa, la que un poco marcaba las pautas, ¿no? Y yo he seguido esas pautas. Mi madre siempre estaba recibiendo en mi casa gente pobre que venía. Inclusive tuvo después, con el tiempo, yo lo cuento en el libro, un mendigo que vivía debajo del puente de Marianán. Y yo iba a llevarle cosas a Moisés, y amigo, ¿no? Un mendigo de estos pobres, por diosero. Un ambiente en tu casa además muy, como tú decías, muy jovial, porque no solamente estaban ustedes, la primera línea de la familia, sino que vivían allí tíos y primos. Vivían 3 familias. Mira tú. Pero además mi madre era pianista, entonces también estaba el ambiente musical. Mi madre venía gente a oír de Oriente, a oírla tocar el piano, porque tocaba muy bien el piano, ¿no? Y tocaba a Chopin y a Le Bon. Entonces había de todo. Había 3 familias, porque estaban los 2 hermanos de mi padre con sus esposas y sus hijos. Mi abuelo y mi abuelastra. Venían a ser 4 núcleos. Eran 7 niños. Era una casa de 21 cuartos, esas casas del cerro grande, ¿no? Entonces el ambiente era muy agradable. Yo no recuerdo en mi casa, durante los primeros 15, 17 años, hasta que nos fuimos, nunca una discusión entre los hermanos, nunca. Una discusión con mi abuelo, nunca. No recuerdo, la puerta de mi casa se abría a las 7 de la mañana porque había una consulta adelante. Y entraban no solamente los enfermos, sino entraban los que tenían cita, sino entraba el hielero, el panadero, el carbonero, el frutero. Entraban con los pedidos. Y yo no recuerdo en mi casa un incidente de robo, ni de que uno de esos empleados humildes de toda esa repartición
se llevara un jarrón, o una silla, o un cuadro. Entonces, te repito, el ambiente es muy agradable y es un recuerdo lindo que yo tengo de mi vida, ¿no? Ya, yo cuando estaba leyendo el libro, y sobre todo ahora por segunda vez, eh, me percaté de lo siguiente, que es el papel de liderazgo que tú desempeñaste desde muy joven, pero además a lo largo de tu vida, papel de liderazgo. Yo no sé en aquel momento si tú te preguntaste por qué yo estoy aquí, por qué estoy encabezando esto, pero dentro de todos aquellos acontecimientos, quizás por su valor simbólico, me llama la atención lo ocurrido en 1960 con la visita de Anastas Mikoyan a Cuba. Yo creo que fue un ejemplo de liderazgo, pero de valentía, de manera muy precoz en aquel tiempo. Tú eras muy joven. Y digamos que ese acontecimiento, al pasar los años, uno lo valora diferente, porque fue, digo yo, una protesta de la presencia de la Unión Soviética en este hemisferio, más allá de Cuba. Sí, bueno, ya en ese momento nosotros teníamos cierta formación política y muy elemental, ¿eh? Pero la teníamos. Y yo me sentía parte del proceso revolucionario por mi hermano mayor, que era del grupo de José Antonio, del directorio. Luego yo me consideraba también de los grupos menores, ¿no? Esa pregunta yo me la he hecho muchísimo, sobre todo me la hice cuando el directorio se creó y me nombran secretario general. ¿Por qué yo? Con 21 años y con muy poca experiencia, pero bueno. Aprovechando esa interrupción, vamos a ver la imagen que tenemos de la protesta allí en el Parque Central en La Habana en el año 1960. Ahí la tienen, ahí la tienen. Lamentablemente no hay en internet muchas fotografías que nos documenten de ese tiempo. Continúa, por favor, Alberto. Sí, mira, cuando nosotros nos enteramos de la visita de Mikoyan, me recuerdo que yo me reuní, era un grupo de 3 o 4, 5 muchachos estudiantes, todos. Ahí estaba Joaquín Pérez, que tú lo conoces, ahí está el Gordo Salvá, Juan Manuel, el librero, ahí está Luis Fernández de Rocha, fallecido, es posible que esté Jorge Garrido, también fallecido. Y nos reunimos, como estamos sentados nosotros, tú y yo aquí, y de cómo es que Fidel, el primer invitado internacional con la revolución recién triunfada, hace un año había triunfado, va a invitar a Mikoyan, teniendo a Rómulo Betancourt, a Eisenhower, a Pepe Figueres, a De Gaulle en Francia. Tenía una serie de jefes de Estado interesados en que el proceso revolucionario cubano siguiera el curso del pensamiento de ellos. Invita a Mikoyan. ¿Quién es Mikoyan? Mikoyan es el hombre que en el año 56 ordena a las tropas rusas, a los tanques rusos, aplastar el levantamiento libertario de Budapest. Y nosotros le dijimos, pero esto fue una señal para nosotros de que ya Fidel, hombre, todo el año 59 había sido esa polémica, si Fidel le estaba dando ventaja a los comunistas y estaba metiendo a los comunistas en el ejército, que fue la renuncia a Huermato y la prisión sobre la condena de Huermato. Pero así todo, dentro de esa polémica no estaba definida, bueno, la famosa, ahora viene con el Parque Central, viene lo de Contagüero, otra definición. O sea, estuvo lleno de acontecimientos polémicos alrededor de si Fidel era o no comunista. Cuando nosotros vemos la invitación de Mikoyan, obviamente dijimos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es protestar, porque esto es una falta de respeto por la revolución. No es que nosotros seamos los más revolucionarios, pero estábamos con el proceso. Habíamos ido ya a la Sierra Maestra a hacer escuelas y a dar clases, en fin, y nos habíamos creado un periódico en la universidad con el ánimo de aportar. Y resulta que el proceso empieza a desviarse, pero con una rapidez inusitada. Me refiero al proceso revolucionario, sí. Y no solamente es la muerte de la prisión de Huermato, el fusilamiento masivo del año 59 de Raúl Castro, que no tiene ninguna justificación, porque la mayoría eran inocentes, la mayoría de los cargos eran inventados, pero ellos querían sembrar el terror desde el primer momento, y lo hicieron. Después viene la situación de Huermato y después viene a final de año cuando nos enteramos del Parque Central. Cuando nosotros recibimos la información del Parque Central, el Parque Central iba a ser, o sea, la visita de Mikoyan iba a ser a finales del año. Pero hay un congreso católico en Cuba anunciado en el 59 para esa fecha, y entonces la postergan la visita para febrero. Pero ya nosotros teníamos la información
que es la que provoca la reunión que te digo, ¿no? Y ahí decidimos hacer una protesta. Discutimos bajar la universidad, discutimos interrumpir en Boyero, y tuvimos varias ideas. Al final la idea que prendió fue ir al Parque Central porque sabíamos, dentro de la información, que Mikoyan iba a depositar una corona. No sabíamos que la corona iba a ser de una hoja y un martillo, como fue, pero sabíamos que iba a estar y bueno, si Mikoyan va a las 11, nosotros vamos a las 12. Y organizamos la protesta de Mikoyan. Y ahí fuimos. Y bueno, me tocó a mí ser un poco el iniciador, el impulsor. O sea, la idea fue mía, la compartí con 4 o 5 compañeros que quiero muchísimo y que algunos tienen un valor histórico, algunos fallecidos, ¿no? Y nada, dimos la protesta. Me interesa tu valoración. Ahora, ¿cómo ves aquello? El acto. Sí. Mira, nosotros nunca pensamos que el acto fuese a traer la trascendencia que tuvo. Para nosotros era, bueno, una protesta y posiblemente nos iban a detener y no pasó nada, no. La protesta tuvo una trascendencia que nunca nos imaginamos. Salimos en la primera página de la revista Life, salimos en toda la prensa del mundo, creamos cierta conciencia y aquello se convirtió en la primera protesta contra el castrocomunismo o el comunismo en Cuba, como se le quiera llamar. Ya. Pero bueno, esa misma función de liderazgo continúa, porque por ejemplo, con tu primer exilio en Miami, fuiste elegido secretario general del Directorio Revolucionario Estudiantil. Sí, cuando llegamos a Miami, después de esto de Mikoyan, nos botan de la universidad a unos cuantos, y llegamos a Miami, Salva Fernández Travieso y yo, y había en Miami 30 o 40 estudiantes de todas las organizaciones. Entonces nos reunimos en una asamblea y elaboramos la tesis que ya nosotros teníamos. Nosotros teníamos la tesis de continuar el directorio de José Antonio, porque nos sentíamos vinculados a José Antonio, a sus ideas. José Antonio también era como nosotros, católico, cristiano. Había una vinculación afectiva e ideológica con José Antonio Echeverría. Cuando llegamos a Miami, bueno, explicamos eso en la asamblea. Y entonces se acordó crear el Directorio Revolucionario Estudiantil. Bien, y cuando se acuerda, los 50 estudiantes, Salva me propone a mí como secretario general, fue por unanimidad, y así, bueno, nombramos todo el ejecutivo primerizo del exilio. Ese ejecutivo después se cambió en Cuba, porque algunos no pudieron entrar en Cuba. Y yo esa noche, me recuerdo, a mí no se me olvida esa noche, cuando yo llegué a mi casa de una prima mía, fue cuando yo me hice, por segunda o tercera vez, pero con mucha más profundidad, la pregunta: ¿por qué yo? O sea, ¿por qué caí en mí la responsabilidad de ser secretario general del Directorio Revolucionario Estudiantil? Que me obliga a que fui el primero que entré clandestino en Cuba en 3 o 4 semanas, porque sabía que entraba en Cuba y yo era el capitán de la nave, y yo tengo que ser el primero. Que además es una idea que me ha golpeado mucho en mi vida. O sea, no por ser el secretario o el jefe de la organización inicialmente, sino porque cada vez que moría alguno de los compañeros que yo había estimulado para entrar, eso era un golpe moral. Cuando fusilan a Virgilio entra en el directorio después que nos reunimos, porque Virgilio Campería tenía una organización que se llamaba Salve Cuba, y yo le dije: vamos a unirnos, a hacer una gran organización, y lo hicimos, y él se une al directorio. Después, en abril 18, lo fusilan, y así cada vez que algún compañero moría, para mí era un golpe moral. O sea, era una experiencia que me hacía sufrir, ¿no? Como parte de la invasión de Girón, un grupo de jóvenes se alza en la Sierra Maestra y tú encabezas ese grupo de jóvenes. Claro, nosotros en el año 59, para explicar la Sierra Maestra, mucha gente no se explica por qué la Sierra. Cuando triunfa la revolución, con el comandante Humberto Solimarín, ministro de Agricultura, se hace un grupo que va a la Sierra a hacer escuelas y a dar clases. Y yo estoy en ese grupo. Y nos metimos en la Sierra 6 meses. 6 meses. Entonces los campesinos nos adoraban. Yo hice 2 escuelas en la zona que me tocó, y así, eran como 30 o 40 estudiantes. Entonces, o sea, la relación nuestra con el campesinado de la Sierra era mejor que la que podía haber tenido Fidel, porque Fidel estaba alzado y Fidel le importaba un bledo el resto de los campesinos de la Sierra Maestra.
cuando nosotros llegamos clandestinos a Cuba y se hace de nuevo el Ejecutivo Nacional del Directorio ya en tierra cubana, uno de los planes era un alzamiento. Bueno, y entonces yo recuerdo que yo hablé con el Pico Marván, un gran amigo que estuvo también en la sierra, un estudiante, y el Pico yo creo que fue con Puchi González, en fin, eran José González Silva. Mandamos a la sierra como una investigación si los campesinos estaban con nosotros para poder producir un alzamiento. Y la respuesta fue positiva. ¿Pero ustedes pensaban repetir la historia de Fidel Castro en la Sierra Maestra? No. El alzamiento en la sierra es básicamente porque teníamos las relaciones. No teníamos ningún interés en imitar a Fidel Castro, que obviamente ya sabíamos que su comportamiento en la sierra había sido o era discutible, ¿no? No, nosotros lo que estábamos aprovechando nuestra relación social con los campesinos de la Sierra Maestra. Pero el alzamiento tenía como fin derrocar a Fidel Castro con las armas. No, el alzamiento era la violencia armada, era lo que se exigía en ese momento. Además, paralelamente, existía una brigada 2506 que sabíamos que se estaba entrenando en Guatemala para liberar a Cuba. Ya. Bien, entonces sería un esfuerzo en conjunto, continuado, de todo un esfuerzo inicial. Porque además hay algo que hay que decir, Emilio, sé que hay poco tiempo, ¿no? Cuando los americanos, el gobierno norteamericano, decide, toda la crisis que había con el gobierno cubano, ayudar a los cubanos a la libertad, es el gobierno de Dwight Eisenhower. Que Eisenhower hace un documento de comprometerse con los cubanos a ayudarlos. Había un compromiso. Bien, que asume el gobierno norteamericano con plena responsabilidad y con pleno derecho, de la misma forma que Fidel estaba reuniéndose con los rusos para que le mandaran armas y de todo. Y sin embargo, Fidel tuvo más suerte que nosotros, fue más convincente que nosotros, porque Fidel Castro sí recibió toda la ayuda que quiso de la Unión Soviética y nosotros no recibimos ninguna. Hay una historia ahí muy oscura del alzamiento de ustedes y de la ayuda que no recibieron, pero yo no quiero que tú abordes eso porque lo que te voy a preguntar ahora, ¿cómo el público que nos está viendo ahora puede conseguir ese libro donde se va a enterar de esa historia oculta, oscura que hay ahí, de esa ayuda que nunca llegó? No, ese libro está en Amazon, lo tiene Ediciones Universales, las bibliotecas de Miami lo tienen. Vamos a poner nuevamente la primera imagen para que a los televidentes no se les olvide que el libro Pobre Cuba de Alberto Müller está a disposición de ustedes en la biblioteca. Ahí lo tienen, junto a otra más, aquí está otro libro de Müller, ¿Por qué Fidel abandonó el Che? También lo pueden conseguir en las bibliotecas públicas o a través de Amazon lo pueden también conseguir. Müller, estuviste en prisión 15 años. 15 años. A mí solamente la cifra ya me eriza, porque no puedo comprender cómo una persona puede estar 15 años, una semana tras de otra, un día tras de otro, sin enloquecer. Y entonces, quiero preguntarte lo siguiente, ¿cómo fue que resististe ese embate de la presión? Que no solamente es apartarte de tus amigos, apartarte de tu familia, sino apartarte de la vida prácticamente. Sí. ¿Cómo puede resistirse eso? Bueno, por mi fe en Dios. Contestarte en una frase muy simple y por supuesto muy profunda también, ¿no? Yo soy un hombre de fe. Yo tuve 27 días en lo que es el Castillito de Santiago de Cuba, en la celda de condenados a muerte. Porque ahí te metían para fusilarte. Y esas cosas de la vida, ¿no? Yo tengo algunas ideas de quiénes fueron los que influenciaron en gestión para que no me fusilaran. El hecho que no me fusilaron, de ahí fue para Boniato y de Boniato en la isla. En la isla recibí toda los golpes y los abusos que podemos imaginar, o sea, las torturas. ¿Qué fue lo peor? ¿Qué fue lo peor? Lo peor de la isla fue la en general de la zanja de excremento. Sí. Porque te metían en la zanja a golpe limpio a limpiar una zanja de excremento. Y ahí fue una experiencia que yo la cuento en el libro, ¿no? Ahora hay algo importante que tú no solamente lo dices en el libro, sino también lo has dicho públicamente y nosotros mismos lo hemos conversado. Y tú perdonas a tus represores. Ah, sí, eso fue, yo diría, mi mejor decisión de vida. Porque
No hay nada peor que tener odio y rencor en el alma, no hay nada peor. Y entonces pues, todas estas cosas te golpean y te enfurecen, te das cuenta. Entonces, cuando ya yo, bueno, salí de aquella experiencia y seguía con vida y seguía sufriendo, porque la prisión es un sufrimiento, yo estaba obligado como cristiano a perdonarlo y no tengo ninguna duda en decirlo y en repetirlo, no. Si me encuentro con ellos, si los que viven, de mí no van a recibir lo mismo, todo lo contrario, van a recibir a un ser humano que los quiere. No quisiera que padecieran ni una décima parte de lo que padecí yo. Entonces no tengo ningún inconveniente. Además, la ley de Dios nos obliga a perdonar, nos indica, nos manda, es un mandato. Es como no matar, amar al prójimo, aunque el prójimo te ofenda, ¿no? Entonces, Alberto Müller, en tu fructífera vida, agitada vida, podría decir también heroica vida, has conocido a un sinnúmero de personalidades que ocuparon un lugar importante en la historia de Cuba, desde la República a la historia más reciente. Hay uno de estas personalidades recién fallecida, que es Carlos Alberto Muntaner. Vamos a ver la fotografía, la imagen de Carlos Alberto Muntaner. Creo que es la última de las imágenes que tenemos. Y quisiera que tú, brevemente, porque nos están diciendo que se nos acaba el tiempo, que me hagas una semblanza de quién era Carlos Alberto Muntaner para ti. Yo conocí a Carlos Alberto cuando tenía 16 o 17 años, Carlos Alberto. Yo tenía 20 años, estaba en la Universidad de La Habana, empezando en la Universidad de La Habana. Pero entonces nos reuníamos con los institutos. En La Habana, el Instituto del Vedado, que es donde estudiaba él. Y ahí conocí a Carlos Alberto, jovencito, alto, una personalidad interesante, conversador. Y después nos dejamos de ver. Yo entré en el proceso del Parque Central, el directorio, el alzamiento y la prisión. Y Carlos Alberto en la prisión, como era menor de edad, lo mandaron a una prisión de menores, ahí se fugó, y en fin, fue para el exilio. Nos volvimos a ver. Cuando yo salí de la prisión, que tuve que esperar en Cuba casi 4 años, porque no había salida para los presos, que pude salir y fui a España. Y recuerdo cuando nos sentamos en Madrid, en su apartamento, donde murió, por cierto, porque él quería mucho ese apartamento. Me recuerdo que fue una conversación muy grata con Carlos Alberto. Y una de las cosas más punzantes, punzante en el sentido positivo, que recuerdo de esa conversación era su interés, el mismo que tú me preguntabas al principio de esta conversación, de esta entrevista, sobre cómo resistí. Carlos Alberto siempre estuvo intrigado en la fe religiosa. No era un hombre creyente, era agnóstico, sin embargo, le impresionaba la fe. Esa conversación sí duró 3 horas, estuvimos conversando 3 horas en su apartamento. La mitad fue sobre la fe religiosa. Y él me preguntaba, yo le contestaba, o sea, le inquietaba, le intrigaba la fe religiosa. Y lo considero la mente más lúcida y genial de nuestra generación. Es una lástima que haya muerto sin producir cosas que yo creo que él podía seguir produciendo. Es una lástima que no haya sido presidente de Cuba, como dicen algunos, porque sus relaciones, su inteligencia y su lucidez es única. Alberto Müller, muchas gracias por tu presencia acá. Yo supongo que los televidentes me van a pedir que te traiga para que abordes otros temas que quedaron en el tintero. A los televidentes, muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo domingo en otro programa de Comentando. Hasta pronto.